Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presenta Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad. Con ACES. Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad es una producción de la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y somos miembros de la Federación Centroamericana y del Caribe de Empresas de Seguridad Privada. Le invitamos a ser parte de nuestro selecto grupo de empresas afiliadas. Para mayor información, 7275-0571 o en nuestro sitio web acescr.com. Sabemos que siempre te querés sentir seguro en este tiempo. VMA Seguridad. Te brindamos servicios como oficiales de seguridad, videovigilancia, command center, monitoreo, controles de acceso y detección de humo, venta, alquiler, mantenimiento de cámaras, alarmas y otros equipos. 2217-9700 o al correo ventas@vma.co.cr, www.vma.co.cr. VMA Seguridad, limpieza y mensajería. Muy buenos días, amigos y amigas que nos acompañan aquí en su programa Hablemos de Seguridad con ACES. Hoy tenemos un invitado especial. Hoy vamos a hablar sobre temas, vamos a meter un poquito en el campo de la política. Sabemos que ya estamos entrando a lo que es las campañas políticas, procesos electorales. Y el campo de la seguridad nos parece, y estamos casi seguros, que va a ser un eje fundamental de discusión para las propuestas que tienen algunos candidatos a la presidencia, propuestas que pueden llegar a la Asamblea Legislativa, nuevos diputados que van a estar en la Asamblea Legislativa, tomando temas como el que tiene que ver con armas de fuego, seguridad privada, seguridad nacional. Bueno, todos estos elementos de seguridad van a ser elementos fundamentales en el plano político en estos próximos meses que se avecinan. A la par de temas de empleo, de reactivación económica, la seguridad también va a estar ahí. Así que hemos querido el día de hoy conversar con don Johan Quesada Campos. Don Johan Quesada Campos es candidato a diputado, en primer lugar, por la provincia de Alajuela del Partido Unión Liberal. Y como ya estamos entrando en esos temas políticos, hemos querido iniciar con don Johan para hablar sobre lo que hay en la Asamblea Legislativa, proyectos que están ahí, que muy probablemente no se van a discutir o a examinar en estos meses que faltan, y va a ser una tarea para los nuevos diputados. Así que vamos a conversar un poquito sobre todo este tema político y de seguridad con don Johan Quesada Campos, primer lugar por la provincia de Alajuela del Partido Unión Liberal. Así que vamos a ir a nuestro segmento de tips de seguridad para iniciar nuestra conversación con don Johan Quesada. Tips de seguridad es presentado por... La limpieza en esta época de COVID es fundamental en todo ambiente donde estés. En VMA Limpieza brindamos servicios profesionales de desinfección de áreas de trabajo y domicilios, limpieza en altura de fachadas y vidrios, limpieza de cocinas profesionales, plantas alimentarias y mucho más. Llámanos al 2217-9700 en vma.co.cr. VMA, seguridad, limpieza y mensajería. Por su seguridad, consejos preventivos del OIJ. Cualquiera puede ser víctima de una extorsión. Los extorsionadores utilizan el teléfono, chats, correo electrónico e incluso el encuentro personal para comunicarse con su víctima. ¿Y qué puedo hacer si alguien me quiere extorsionar? Lo primero es pedir un tiempo prudencial al extorsionador para negociar. Es importante que durante ese tiempo te comuniques con la policía para denunciar lo que está sucediendo. Evita en la medida de lo posible entregarle dinero y nunca te cites con él o ella sin previo aviso a la policía. En el OIJ estamos para protegerte. Si tenés información confidencial, llámanos al 808-645 o mandanos un mensaje al 88000-645. OIJ, investigación y ciencia a su servicio. En Hablemos de Seguridad, la entrevista es presentada por...
Las soluciones a la mano de un clic. Grupo Alfa. Grupo Alfa. Seguridad y vigilancia física. Seguridad y vigilancia electrónica. Control de acceso. Alarmas contra robo. Asalto e incendio. Custodia personal. Rastreo y localización vehicular. GPS. Grupo Alfa es también servicios secretariales y de apoyo administrativo. 4101-0800. Búscanos en Facebook como Grupo Alfa. Grupo Alfa. Don Johan Quesada, candidato a diputado en el primer lugar por el partido Unión Liberal en Alajuela, nos acompaña el día de hoy. Don Johan Quesada, gracias por sacar un ratito de su tiempo, don Johan, y compartir con nosotros sobre lo que se viene. Falta muy poco para las elecciones nacionales, lo que se viene, el trabajo en la Asamblea Legislativa y también todo lo que tiene que ver con seguridad. Muchas gracias, don Juan Ángel. Buenos días. Muy contento de estar acá participando. Agradezco mucho la invitación y dispuesto a conversar con ustedes. Don Johan, los diputados hacen un trabajo muy importante a nivel provincial, lógicamente, todo el tema nacional, lo sabemos. Usted como candidato que ha tenido que conversar con la gente de Alajuela, andar conversando con los vecinos, diferentes cantones, distritos, ¿cuál es la problemática actual que considera usted que hay en la provincia de Alajuela en temas de seguridad? Bueno, debo decir que yo no soy, digamos, experto claro. A nivel técnico, ¿verdad? En materia de seguridad. Normalmente, cuando uno habla con la gente, sobre todo las personas que están metidas dentro de este sector, hay muchos tipos de preocupaciones y muy diversos, ¿verdad? Hay gente que tal vez alega que la policía, de repente, la Policía Nacional es muy, digamos, no reacciona en las situaciones en las que debería reaccionar, ¿verdad? Y de repente se anda metiendo en otras cosas en donde no debería estar metida, ¿verdad? Y entonces la gente, al final de cuentas, no se siente tan protegida por la Policía Nacional, ¿verdad? Eso es una queja que yo he visto en muchos vecindarios y siempre me dicen, mire, es que aquí se mete alguien a robar a una casa o pasa algún acto de violencia y la policía llega y siempre dicen que no se puede hacer nada, ¿verdad? A menos que lo agarren en el acto al delincuente, pues prácticamente no tienen ningún tipo de capacidad de acción. Mientras que si se trata de cerrar un negocio, de ir a ponerle una multa al comerciante, ahí sí vemos a las policías nacionales actuando rápidamente, ¿verdad? Y directo con la persona. Entonces, por ahí, digamos, en este momento, en este último año y medio, es una de las quejas más importantes que he escuchado yo, y es el tema de que las policías nacionales han dejado de atender el tema de seguridad y se han concentrado en, básicamente, agredir al productor, ¿verdad? Eso es algo que para nosotros resulta bastante molesto, ¿verdad? Y además es una realidad, yo lo he visto en todos los cantones donde he estado trabajando en las últimas semanas. Entonces, ese es un tema, digamos, que tal vez no tiene que ver directamente con seguridad como en su concepto puro, pero sí tiene que ver con nuestro aparato de seguridad a nivel nacional, ¿verdad? Que son todas las policías nacionales. Y luego vienen otros temas de sectores que son importantes también, que reclaman ciertos derechos y que el gobierno en este momento de repente está dificultando que se puedan hacer valer esos derechos. Sectores como cuáles, bueno, como el grupo de personas a nivel nacional que tiene permisos de portación de armas o que anhela tener el permiso de portación de armas, ¿verdad? Entonces ahí encontramos un grupo de, si no me equivoco, anda como en 300,000 personas a nivel nacional que son portadores legales de armas, que alegan que cada vez es más difícil, ¿verdad?, poder tener armas y ejercer el legítimo derecho a la defensa. Ese es un grupo. Y luego está el otro grupo, ¿verdad?, que son todas las empresas de seguridad privada, que en cierto sentido son un complemento a las policías nacionales, que ofrecen un servicio que el mercado demanda, y en ese grupo pues también hay ciertos reclamos en el sentido de que el gobierno a veces pone ciertos topes, ¿verdad? Que más adelante tal vez vamos a conversar en la entrevista, ciertas restricciones para que las empresas operen, mucha dificultad en el tema de importación, registro de armas, gran cantidad de controles, y en fin, que digamos, nosotros entendemos que
algunos de esos controles serán necesarios por la naturaleza del tema, ¿verdad? Por el rol del Estado en lo que tiene que ver con seguridad, armamento y el uso de la violencia en general, de la violencia legítima, pero que a veces uno, revisando la normativa y viendo cómo las empresas de seguridad operan, pensaría que debería haber una actitud menos hostil de parte de las autoridades hacia este sector de las empresas de seguridad, ¿verdad? Entonces, ahí le he mencionado, digamos, 3 aristas del tema de seguridad inmediatas con las que yo he tenido contacto las últimas semanas, pero como le digo, es un tema bastante complejo, ¿verdad? Porque aquí entran también temas de seguridad fronteriza, temas de narcotráfico, drogas, en fin, es un tema muy, muy complejo que no es fácil de abordar, pero bueno, la ilusión nuestra es llegar al Congreso y hacer algunos aportes importantes ahí en el tema de que al menos el gobierno no se meta con los derechos fundamentales que tienen las personas, ¿verdad? Y que lejos de desarmar a la gente buena y darle ventaja al delincuente, pues más bien hagamos lo contrario, ¿verdad? Le permitamos a la gente ejercer ese derecho a la defensa y trabajemos en sintonía y en armonía con todas las empresas del sector seguridad para que el país se pueda sentir más seguro, para que la gente pueda vivir más tranquila, hacer sus negocios más tranquila, proteger sus negocios de la delincuencia, y entre otras cosas. Eso en términos generales, ahí poquito a poco podemos ir desmenuzando algunos temas, ¿verdad? Don Johan, es interesantísimo lo que usted nos comenta, porque sabemos que cuando estamos cerca de los comicios electorales, bueno, hay grupos importantes, en este caso hablemos de los grupos de portadores de armas de fuego en Costa Rica, portadores legales, ¿verdad? Ellos buscan opiniones, buscan algunos candidatos o inclusive candidatos a la presidencia o partidos políticos que vayan a hacer una ayuda para defender y proteger lo que ellos consideran, muchos de ellos, como un derecho. Sabemos que es un permiso que otorga el Estado para la aportación de armas, pero es importante. La posición de ustedes directamente con estos grupos, ¿cómo lo piensan trabajar? ¿Hay una unión importante con grupos de portadores de armas, con el Partido Unión Liberal, para hablar de estos temas ya en el Congreso? Bueno, acuérdese que, digamos, dentro de nuestro marco legal, efectivamente, eso es una observación que siempre los especialistas en esta materia hacen, ¿verdad? Lo que hay es un permiso de portación de armas, no un derecho. Sin embargo, cuando usted analiza el tema desde el punto de vista filosófico, efectivamente debería existir eso que concebimos nosotros como un derecho de portación de armas. Es decir, con su trámite respectivo, entendiendo, digamos, la naturaleza del ejercicio de portar un arma, el control estatal que se requiere y demás, pero sí debería existir ese derecho, ¿verdad?, de portar un arma como un derecho, porque eso se desprende del principio de libertad, ¿verdad? Mientras no esté violentándose el principio de no agresión, pues usted puede portar un arma en favor de, incluso del principio de la vida, de la vida, ¿verdad? El principio liberal de respeto a la vida y defensa de la vida, ¿verdad? Porque es un arma que le permite defenderse a usted de los agresores. Entonces, evidentemente, digamos, para nosotros, incluso aunque el marco legal no llegue hasta ahí, pues al menos en mi cabeza existe ese derecho, ¿verdad? En función de lo que hemos estudiado y de los debates donde hemos tenido la oportunidad de participar. Ahora bien, a nivel del partido, pues yo siempre lo digo muy transparentemente, ¿verdad? Nosotros, esa es nuestra postura filosófica, nuestra postura ideológica, es nuestra postura programática. También vamos a ir a la Asamblea a trabajar en esa dirección, no como está haciendo el gobierno actualmente, ¿verdad? El gobierno ha venido tratando de desarmar la población civil. El año pasado metieron una reforma que disminuyó la cantidad de armas que pueden portar las personas portadoras, ¿verdad? Valga la redundancia. Vienen trabajando en un proyecto para que incluso haya que registrar la cantidad de municiones que se tienen, hacer todo un proceso también yo creo casi que como un permiso, ¿verdad?, para tener municiones. Entonces, ha venido, digamos, una intentona de parte de los gobiernos de desarme a la población, ¿verdad? Y nosotros, pues, vamos en la línea contraria. Vamos en la línea de, como le digo, defender ese derecho, de que facilitar el tema, o digamos, por lo menos hacer más expedito el tema de los permisos, el tema de la importación, registro de armas,
y pues que la gente pueda portar un arma siempre y cuando no esté violentando los derechos de las personas y demuestre que está capacitada para hacerlo, ¿verdad? Entonces, no le vemos ningún problema a eso y esa va a ser nuestra línea de trabajo, independientemente de que los grupos nos apoyen o no. O sea, así no tengamos ni un solo voto del grupo de portadores de armas, ya pues esa va a ser nuestra postura en el Congreso porque nosotros somos un partido que a diferencia de los demás, no somos solamente electoral. O sea, nosotros sí tenemos que jugar con lo electoral porque es la manera de acceder a los espacios de toma de decisiones, pero además de lo electoral, somos el único partido en este momento a nivel nacional que es ideológico y que es programático. Entonces, al ser ideológicos y programáticos, hay una línea muy clara de acción que nosotros no podemos irrespetar, ¿verdad? Y eso es algo, es casi como un código de honor que hay dentro del partido. Entonces, disculpe, es que estaba un poquito tocado la garganta. No se preocupe. Entonces, pues básicamente así vamos a ir a trabajar el Congreso. Yo sí he tenido acercamiento con algunos grupos de portadores de armas, ¿verdad? Yo no puedo decir qué va a pasar en el futuro porque no lo sabemos, ¿verdad? Pero sí esperaría que una gran cantidad de portadores de armas en la provincia de Alajuela y en todo el país nos den el apoyo a nosotros, ¿verdad? Y que hay organizaciones de portadores, organizaciones de empresas de seguridad, gente que está metida dentro de este sector, nos escuche y nos entienda como un aliado, como un futuro aliado dentro de la Asamblea Legislativa. Hay temas importantes que se están discutiendo en este momento. Ahí tenemos el proyecto de ley 22.330, ¿verdad? Que tiene que ver con la regulación de las empresas del sector seguridad, que está en corriente legislativa y que no tengo duda de que un grupo de diputados de corte liberal como el nuestro, y además con una postura tan definida y tan concreta en esta materia, significaría un apoyo fuertísimo, ¿verdad?, en la discusión de ese proyecto, en la redacción correcta de ese proyecto y bueno, digamos, en el facilitamiento de que las empresas del sector seguridad puedan crecer y puedan desarrollarse a plenitud, ¿verdad? Entonces, pues sí tenemos contacto, como le digo, ¿verdad? Es un proceso que todavía hay que reforzar en mi criterio. Nos quedan 3 meses y piquito para las votaciones, ¿verdad? Y yo esperaría que más bien podamos encontrar muchos aliados en este proceso que nos ayuden a difundir el mensaje, porque también hay un problema en esto, ¿verdad? Y es que los partidos políticos funcionamos con base en 2 etapas. Está la etapa donde usted construye su contenido, donde usted construye sus posturas políticas, donde usted le cuenta al país qué es lo que quiere hacer, pero está la otra etapa que es cómo hace usted la publicidad y su estrategia de campaña para que la gente se dé cuenta que esas son sus posturas, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, nosotros sí ocupamos muchos aliados, ¿verdad? Dentro de todos los sectores, pero en este particularmente ocupamos muchos porque es mucha gente que está involucrada en el tema y necesitamos que nos conozcan, ¿verdad? Entonces, básicamente ese es el trabajo en el que yo estoy ahorita. Hay otros partidos que podrán tener una pose electoral, ¿verdad? Como yo llamo, y decirle a los grupos de portadores que los van a apoyar y decirles que van a estar con ellos y etcétera, como le dicen a todos los grupos. Pero eso es una pose electoral. Son partidos que no son ideológicos, son partidos que no son coherentes en el tiempo. Incluso muchos de esos mismos que andan hablando hoy, ese tipo de cosas, están en la Asamblea Legislativa trabajando en el sentido contrario, ¿verdad? Entonces, como Unión Liberal, por el tema de ser ideológico, programático y tener esa claridad en la hoja de ruta que tenemos, siento que puede haber mayor nivel de tranquilidad en todo lo que es el sector seguridad y el sector de portación de armas, ¿verdad? Y eso también tiene que ver con el tema de las policías nacionales, ¿verdad? Que también nosotros ahí tenemos una clara línea distinguida en el sentido de que las policías nacionales deberían dedicarse a precisamente proteger los derechos de los ciudadanos, ¿verdad? A ofrecer seguridad a la gente, que la gente pueda estar tranquila caminando por una acera, haciendo compras, vendiendo un producto, y no deberían estar enfocadas en lo que andan enfocados hoy día, decomisando carros, haciendo multas, cerrando negocios, clausurando, cometiendo abusos de todo tipo contra el sector productivo en un momento de crisis, ¿verdad? Son cosas que uno no se explica, pero bueno, Unión Liberal, como le digo,
está bastante diferenciado en ese tema y yo confío en que en estos 3 meses y medio, pues cada vez más personas se enteren de nuestra línea de pensamiento y como le digo, nos consideren un futuro aliado en la Asamblea Legislativa y nos den el voto. Don Johan, en el tema, usted muy bien lo menciona, hace un tiempo, bueno, hubo una discusión importante. Me parece que fue una comisión de seguridad y narcotráfico donde se hizo una reforma al tema de portación de armas, ¿verdad? Pasaron de 3 armas a 2. ¿Ustedes, llegando al Congreso, harían alguna reforma a esta ley nuevamente en esta materia? Sí, uno no puede ser mentiroso, ¿verdad? El Congreso funciona de manera, digamos, ahí tiene mucho que ver el liderazgo de los diputados, tiene mucho que ver la fuerza de la bancada, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que le estamos pidiendo al país es que, incluso vea el nivel que llegamos, nuestro candidato presidencial es don Federico Malavasi. Pero entendemos que hay mucha gente que de una cuestión, no sé, de apego histórico, hasta por ignorancia o muchos por convicción en algún tema, pues le quieren dar el voto a otro candidato presidencial. Entonces nosotros incluso llegamos al nivel de decirle a la gente, mire, si usted definitivamente no nos apoya en la fórmula presidencial, apóyenos en la papeleta diputadil para meter una buena bancada a la Asamblea. Porque si nosotros logramos tener una buena bancada, vamos a tener más músculo para estar presentes con mayor fuerza en las diferentes comisiones, estar pendientes de prácticamente la mayoría de los proyectos de ley, tener más asesores ahí que nos permitan tener más brazo, ¿verdad? Para hacer lobby, para hacer todo el trabajo que implica la Asamblea Legislativa. Entonces, aquí, digamos, mucho va a depender de la fuerza que tenga la bancada nuestra, ¿verdad? Nosotros en este momento ya estamos metiendo un diputado por San José, según las encuestas, y estamos a un pelito de meter un diputado por Alajuela y el segundo por San José. Si crecemos un poquitito más, metemos 2 más. O sea, esperamos tener una bancada de 5, 6, 8 diputados y con eso, digamos, ir a hacer todo este tipo de trabajos, ¿verdad? La posición mía es que obviamente, digamos, y yo lo expuse en un video que grabé hace unos días, vamos a ir a tratar de reversar esa reforma, ¿verdad? Y que no sean 2 armas, sino que sean más. Incluso habría que analizar el tema de ese límite, ¿verdad? A ver si incluso podemos dejar un límite más flexible, un tope más flexible o un tope cerrado, digamos, con un número mayor, ejerciendo, no sé, algún tipo de control periódico, estatal. Ahí tendríamos que buscar la alternativa, pero evidentemente nuestra posición en un inicio sería, bueno, ¿qué sentido tuvo reducir la cantidad de armas? O sea, ¿qué se ganó con eso? ¿Cómo afectó eso al país? Prácticamente nada. Al único que está afectando es al individuo, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, pues nosotros somos defensores de los derechos individuales, pero ahí siempre estamos en esa línea. Además de que esto también tiene otras implicaciones. Recuerde que las armas no solo se usan para la defensa, ¿verdad? También ahí está el tema de armas para ciertos deportes, gente que le gusta ir al polígono a entrenar, a hacer tiro, ¿verdad? Entonces, no es solamente un tema ni siquiera de seguridad, sino que también entra un tema económico alrededor de esto, ¿verdad? Porque hay toda una industria de las armas, gente claro, que le encanta coleccionar armas, limpiarlas, desarmarlas, volverlas a armar. Entonces, de ahí uno, conociendo también el gremio de los portadores, según yo he visto, son gente pacífica, o sea, son gente que no anda pensando en agredir a nadie. Vamos a ver, no podemos generalizar, ¿verdad? Pero en su mayoría son personas que son tranquilas, que han hecho exámenes psicológicos para tener su arma, que saben conducirse, manejar sus emociones. Normalmente uno no ve incidentes en las noticias con portadores de armas. ¿Cuáles son los incidentes que se ven? Los que proceden de gente que porta armas de manera ilegal en mercados negros, ¿verdad? O personas que son delincuentes, ¿verdad? Como tal. Entonces, pero si usted analiza, el portador de arma legal generalmente no da problemas, ¿verdad? Y es una persona, como le digo, que tiene su entrenamiento, que tiene ya su proceso de preparación, que tiene control emocional. Entonces, ahí en ese sentido, pues uno pensaría que esas reformas son absurdas, ¿verdad? No tienen ningún tipo de, digamos, de efecto práctico útil a la sociedad y más bien
tienden a perjudicar el desarrollo de la sociedad y tienden a perjudicar los derechos individuales, ¿verdad? Violentar ese derecho individual que tiene la persona de portar cierta cantidad de armas. Entonces, bueno, por ahí más o menos va la línea, ¿verdad? El llamado mío es a que nos den el apoyo, a que nos permitan, como les digo, tener presencia en el Congreso y poder ir a hacer esa defensa, ¿verdad? Del derecho a la defensa, valga la redundancia, y de todo lo que tiene que ver con este tema de seguridad a nivel individual y a nivel también de empresas. He tenido la oportunidad de conversar con algunas personas portadores legales de armas, de grupos importantes, inclusive asociaciones de disparo, ¿verdad? Que hay disparo deportivo y toda esta cuestión. Y más bien muchos de ellos apelan a que debería ser un poquito hasta más rigurosa la prueba teórico-práctica. Eso es lo que dicen muchos de ellos, más bien. O sea, no regular la tenencia, la cantidad de armas que usted pueda tener, pero sí un poquito más de rigidez a la hora de ese curso teórico-práctico, ¿verdad? Algunos me han comentado que más bien apelan a que la persona se le tiene que evaluar, que tiene que estar yendo constantemente al polígono, a capacitarse, tal vez, no sé, llenar un libro de actas donde se haga constar, ¿verdad?, que la persona se está preparando, porque muchos de ellos apelan más bien a ese tema, no tanto no tanto a otros temas de restricción, sino a exactamente ese tema de que más bien la persona debería capacitarse. Eso nos da una idea también del nivel de responsabilidad que tienen estos grupos de portadores de armas legales. Sí, 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 y son gente muy dispuesta a colaborar, ¿verdad? Yo he conversado con ellos saben la naturaleza digamos, del ejercicio que ellos hacen, ¿verdad? Y entienden la posición del Estado frente a ese ejercicio. Acuérdense que el Estado prácticamente por definición es el monopolio del uso de la fuerza, ¿verdad? Entonces el Estado, digamos, tiene que garantizarse que tiene poder suficiente para ejercer la violencia a tal punto de que puede garantizarle la seguridad a la sociedad a la sociedad que está, digamos, que está adherida a ese aparato estatal, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros pagamos impuestos y que le permitimos a un gobierno administrar los bienes públicos, por el tema de seguridad, básicamente, ¿verdad? El tema de seguridad, el tema de justicia, el tema de infraestructura. Entonces, si el gobierno no puede garantizar la seguridad de su sociedad, es un Estado fallido, ¿verdad? Como le pasa a otros gobiernos aquí en Centroamérica. Bueno, incluso al nuestro, en algunas zonas, no puede garantizar la seguridad. Y entonces, en ese sentido, el portador está consciente de que para el gobierno es un tema sensible, ¿verdad? Porque, digamos, ellos no pueden darse el lujo, un gobernante no puede darse el lujo de permitir que haya, digamos, una célula armada, organizada, que tenga poder suficiente como para desestabilizar esa capacidad o ese monopolio del uso de la violencia que tiene el gobierno, ¿verdad? Entonces, al existir este pacto social, ¿verdad? Se genera, digamos, la necesidad de ejercer control sobre el portador de armas, y mi criterio es que debería ir más en ese sentido que usted comenta, ¿verdad? Que haya un flujo constante de información de quién tiene armas, cuántas armas tiene, dónde las tiene, que haya que estar haciendo X cantidad de reportes, ¿verdad? Bueno, ya hay regulación incluso en los tipos de armas que se permiten, ¿verdad? Los exámenes psicológicos, los exámenes teóricos, ese tipo de cuestiones, digamos que le generan al Estado, le podrían generar al Estado la tranquilidad de que el fin con el cual se están portando las armas no es un fin que vaya a atentar contra la seguridad nacional, ¿verdad? Y de todas maneras, hay que entender otra cosa. Cuando usted prohíbe, lo que sucede es que los mercados negros emergen, ¿verdad? Entonces, y el de las armas no es una excepción. Entonces, en ese sentido, hay gran cantidad de gente que tiene armas ilegales en el país, ¿verdad? Que las han importado por medios no formales, y normalmente, como yo le decía, los grupos armados que sí pretenden, digamos, desestabilizar a un aparato estatal, que sí pretenden montar una guerrilla o ese tipo de cosas que se dan, ya, pues son grupos que no entran dentro del gremio de los portadores legales de armas, ¿verdad? Son grupos que se organizan a partir del narcotráfico, a partir de el crimen organizado, ¿verdad? Crimen transnacional organizado o crimen nacional. Entonces, ahí uno se pone a pensar, bueno, la verdad es que es una tontería ponerle tanta traba
para la aportación de X cantidad de armas a un civil que está demostrando que tiene la conducta, que tiene la competencia psicológica, la competencia emocional, el conocimiento técnico y teórico para portar armas, sabiendo que las principales amenazas para el Estado provienen de grupos de delincuentes que que obviamente no van a hacer ese trámite, ¿verdad? Entonces, por ahí también creo yo que estos grupos de portadores cuando presentan esa objeción o esa sugerencia a la política pública, pues tienen mucha razón, ¿verdad? Como le digo, yo normalmente no veo incidentes que provengan del tema de la aportación de armas legal. No. Lo único que se puede ver en las noticias es, por ejemplo, que llegó un ladrón a asaltar un supermercado y entonces un portador legal de armas sacó su revólver y lo tiró, ¿verdad? Entonces, de ahí, ¿quién podría decir que eso está mal? Sí, son temas de legítima defensa. Sí, ¿quién podría alegar eso, verdad? O sea, si a usted se le está metiendo a robar su negocio, si lo amenazan con un arma, le están quitando el capital por el que ha trabajado quizás durante mucho tiempo, usted tiene todo el derecho de meterle un tiro a ese ladrón. Y el que diga que eso está mal, pues, tiene los esquemas al revés, ¿verdad? O sea, ahí la víctima es la persona que tuvo que disparar. Y tuvo que disparar porque no tenía opción, porque le están violentando sus derechos. Pero como que usted va a ver una noticia de que un portador legal de armas fue a asaltar un banco o fue a matar un policía, ¿verdad? O ese tipo de cosas, eso nunca se ve y es precisamente porque la gente que hace el procedimiento para portar armas, pues ya ha demostrado que tiene las competencias, que tiene la cabeza en su lugar y que realmente no representa una amenaza para la seguridad, ¿verdad? Entonces, eso, digamos, en el tema de portadores legales de armas, ¿verdad? Yo personalmente como diputado ya lo he expresado muchas veces, me comprometo 100% a ser un aliado de ese sector. Como le digo, no es un tema electoral, es un tema ideológico, es un tema razonado, ¿verdad? Es una postura lógica. Entonces, así es como vamos a ir a trabajar al Congreso. Don Johan, vamos a ir a la pausa, pero apenas regresemos de la pausa queremos hablar sobre un proyecto de ley, una reforma hacia la ley que regula los servicios de seguridad privada, que está ahí en el Congreso, el expediente 22.330, que ese expediente muy probablemente ustedes, como nuevos diputados, serán los que tengan que dictaminarlo y volver a revisar todo este expediente. Vamos a ir rápidamente a la pausa para venir a hablar con don Johan Quesada, candidato del Partido Unión Liberal, en primer lugar por la provincia de Alajuela. Las soluciones a la mano de un clic. Grupo Alfa. Grupo Alfa. Seguridad y vigilancia física. Seguridad y vigilancia electrónica. Control de acceso. Alarmas contra robo. Asalto e incendio. Custodia personal. Rastreo y localización vehicular. GPS. Grupo Alfa es también servicios secretariales y de apoyo administrativo. 4101-0800. Búscanos en Facebook como Grupo Alfa. Grupo Alfa. Don Johan Quesada nos acompaña el día de hoy, candidato por el Partido Unión Liberal, primer lugar por Alajuela. Nos acompaña el día de hoy, estamos hablando de temas de seguridad. Y hay un proyecto, don Johan, que está ahí en la Asamblea Legislativa, tal vez usted conoce un poquito más del trámite legislativo, en qué etapa está este proyecto, el 22.330, que tiene que ver con esas reformas a los servicios de seguridad privada. Recordemos que son casi 30,000, por ahí anda el estimado, casi 30,000 oficiales de seguridad privada en nuestro país, que son un brazo importante para la seguridad nacional, la seguridad ciudadana también. ¿Cómo está el tema del proyecto? ¿Lo conoce? ¿Ha leído algo al respecto? Sí, precisamente anoche, después de que ustedes me hicieron una invitación, ¿verdad?, a participar en este programa, volví a revisar ese texto, estuve repasándolo. Hay varios temas que podemos hablar de ese proyecto, ¿verdad? En este momento se está trabajando, por lo menos esa fue la última versión que tenemos, ¿verdad?, en un texto sustitutivo, pero hay varios aspectos que todavía no se han logrado resolver de ese proyecto 22.330. Lo primero que debo comentar es que las empresas de seguridad en Costa Rica, si ya de por sí Costa Rica es el país que está en el top 9 de los países más complejos para hacer negocios, porque aquí lamentable. Hay toda la cantidad de... Sí, lamentable estar en ese top, ¿verdad? Permisos para todo lado, la caja del seguro lo talla usted por un lado, los ministerios, Hacienda. Entonces, o sea, hacer un negocio aquí es de superhéroes, ¿verdad? Pero bueno, si ya de por sí es complicado para cualquier empresa
Ahora imagínense para las empresas de seguridad. Realmente es toda una batalla, ¿verdad? Lo que tienen que librar para poder caerle bien al gobierno. Muchos tienen problemas de morosidad, entonces les piden ponerse al día para poder contratarlos y cuando ya logran ponerse al día les ponen restricciones absurdas, ¿verdad? Entonces no logran contratar a la gente porque ya llegaron a un tope, en fin. Hay un montón de problemitas ahí, de trámite, digamos, toda la complejidad que implica poner un negocio en el área de seguridad en Costa Rica, que son bastante complejos. Así es que mi primer comentario es que respeto mucho a los empresarios del sector seguridad, porque de verdad que son valientes, ¿verdad? No es fácil quedarle bien a nuestro gobierno en esta materia burocrática y pues lo están haciendo bien y como usted dice, cada día contratan personas y les dan empleo y eso significa llevar sustento a muchos hogares. Dicho sea de paso, el sector seguridad paga muy bien. Yo he tenido la oportunidad de revisar escalas salariales y los empleados del sector seguridad, ¿verdad? Lo que son custodios, oficiales de seguridad en diferentes empresas o incluso instituciones públicas que contratan empresas de seguridad para que les den el servicio, bancos y demás, son personas que ganan muy bien. O sea, es una industria que paga bien debido a la importancia que tiene, ¿verdad? Y mucha de esta industria existe producto de la insuficiencia del mismo gobierno, ¿verdad? Entonces, por eso yo digo que es un complemento al esfuerzo que hacen las policías nacionales. Entonces, de ahí, partiendo de eso y entendiendo la gran cantidad de controles que existen para que no sean una amenaza para la seguridad nacional, pues yo diría que el gobierno debería entenderlos como un aliado y no como un potencial enemigo. Lo mismo que con los portadores, que hablábamos hace un rato, ¿verdad? Este proyecto 22.330, en mi criterio, los dos artículos, o el artículo más importante que tiene es el artículo 19 y el artículo 19 bis, ¿verdad? Que está dentro del proyecto, que tiene que ver con ampliar algunos topes que se le están poniendo a las empresas de seguridad. Entonces, por ejemplo, en este momento una empresa de seguridad, la cantidad de armas que puede tener no puede superar al 1% del armamento nacional, ¿verdad? Entonces, digamos, hay un tope de más o menos 250, 260 armas por empresa. Eso está así regido por ley. Y está el otro tope, que es que usted no puede contratar más de 2.000 funcionarios porque ahí se pasaría del 10% de la Fuerza Armada Nacional y entonces básicamente según entiende el legislador que construyó, que creó ese proyecto, ahora se podría convertir en una amenaza para la seguridad nacional. Entonces este proyecto 22.330 lo que hace es reformar esos dos topes. En el caso del primero, se está hablando de que se permita tener una cantidad de armas equivalente al 40% de la planilla de la empresa. Entonces, si usted tiene 2.000 funcionarios, ya no serían 250 o 260 armas, sino que serían más o menos 800 armas, ¿verdad? Y en el caso del otro tope, pues que se permita crecer esa planilla institucional en un 50% más, es decir, que en lugar del 10% de la Fuerza Nacional, pues pueda ser un 15%. Así es como está en la última versión, ¿verdad? Hay algunos temas por resolver ahí, ¿verdad? Uno de los temas más importantes es el hecho de que ese tope del 1% en muchos casos es superior a lo que sería el 40% de la planilla de una empresa pequeña, ¿verdad? Por ejemplo, si usted tiene 100 empleados en su empresa, el 40% de esa planilla son 40 armas, ¿verdad? Entonces, quedaría más bien reducida la capacidad de tenencia de armas en las empresas de seguridad. Entonces, yo revisando el proyecto, pues lo que veo es que ahí habría que definir, habría que hacerle un agregado, ¿verdad? Un inciso, o meter ahí un apartadito que diga que se permite la contratación de un 40% de la planilla de la empresa, siempre y cuando sea mayor al tope del 1%, ¿verdad? Podría ser una vía, digamos, que se pueda trabajar ahí. Pero, en fin, todo esto de los topes, ¿verdad? Hay que revisarlo también teniendo conciencia de varios aspectos. Y aquí es muy importante el espíritu con el que el legislador aborde el proyecto, ¿verdad? Porque si el legislador aborda el proyecto
partiendo de que la empresa es una amenaza, entonces el espíritu de la norma va a ser muy coercitivo hacia las empresas de seguridad. Y acuérdense que incluso cuando hay interpretaciones dudosas y demás, incluso hasta las actas de las sesiones de la Asamblea Legislativa, lo que dijeron los diputados, las acotaciones que se hicieron, todo eso cuenta, ¿verdad? A la hora de entender la norma. Entonces, me parece que el espíritu con el que se redacte la versión final de esta norma y con la que se vote, pues debería ir en el sentido de entender que, primero, las empresas de seguridad no han demostrado nunca en la historia ser una amenaza para la seguridad nacional. Segundo, todos los funcionarios de una empresa de seguridad pues tuvieron que haber pasado el proceso para poder portar armas, el entrenamiento psicológico, el entrenamiento teórico, haber demostrado igual control emocional, correcto manejo del arma, etc. Entonces, pues tampoco per se los funcionarios representan una amenaza, ¿verdad? Tercero, existen gran cantidad de controles estatales sobre las empresas de seguridad, cantidad de armas que tienen, el tipo de armas que tienen, dónde las tienen, para qué las usan, quiénes las usan, y ese tipo de controles se podrían mantener muy expeditos para que las empresas no tengan que limitar la cantidad de funcionarios que tienen y puedan seguir creciendo. Y el último punto importante es que en este momento estamos en una crisis económica tremenda y como país no nos podemos dar el lujo de decirle a una industria, no, usted ya no puede crecer más, ¿verdad? Entonces se requiere un poquito más digamos, de cooperación a nivel gubernamental para que una empresa que está creciendo, a la que le está yendo bien, que está permitiendo que ya 2.000 personas lleven sustento a sus hogares, pues no tenga que limitarse a 2.000, sino que pueda contratar un poco más, ¿verdad? Que pueda contratar 2.500, 3.000, etcétera. Entonces, me parece que ahí, si tomamos en cuenta esos 4 puntos que yo le acabo de citar, a la hora de discutir el proyecto de ley y a la hora de redactarlo y darle forma, entonces vamos a tener un buen proyecto, una buena ley, ¿verdad? Como resultado. Pero sí, el espíritu es más bien ver cómo hacemos para que las empresas de seguridad no sean una amenaza para el país y que no se den procesos que puedan atentar contra la estabilidad del Estado y demás. Entonces, me da miedo, sinceramente, que ese proyecto 22330 se convierta básicamente en un proyecto que les ponga un montón de controles más a las empresas, pero que al final de cuentas no resulte en un incremento real de su capacidad operativa y de su capacidad de generación de riqueza, ¿verdad? Yo soy, ahí tengo, o sea, me muestro muy reservado en ese tema y quisiera que si Dios me da vida y salud y logro llegar al Congreso, podamos trabajar muy de la mano con las propias empresas de seguridad, ¿verdad? Con el tema de ACES, por ejemplo, ¿verdad? Y todo el gremio organizado para poder darle la forma correcta a este proyecto, ¿verdad? Entonces, ese sería, digamos, mi comentario inicial sobre este proyecto 22330. Don Johan, ese proyecto, ¿conoce usted si ya cómo va en la comisión? ¿Usted cree que ese proyecto se logre dictaminar estos meses que faltan? ¿O no tiene conocimiento de cómo va en la corriente legislativa este proyecto? No sé en qué punto exacto está. Eso se está discutiendo en comisión, ¿verdad? No se ha dictaminado. Sin embargo, yo sí le puedo decir que, por lo menos en lo que a mí me da la impresión, el proyecto no va a salir en este periodo, por varias razones. Primero, a nivel de forma, el proyecto todavía no está completo. O sea, tiene varios textos ahí que hay que arreglar, que hay que retocar, temas que hay que resolver. Entonces, digamos, cuando un texto está tan joven, digámoslo así, a nivel de forma, yo diría que le falta todavía tamaño ratito ahí de trabajo. Pero además, no veo en los diputados actuales un interés, digamos, notorio de acelerar el proceso de aprobación de un proyecto como este, ¿verdad? Por varios aspectos. Primero, porque los diputados actuales, yo no sé en qué andan pensando, ¿verdad? Pero están discutiendo unos proyectos de ley a veces que rayan en lo ridículo, y los proyectos de fondo, los proyectos que realmente significan impacto a nivel de la economía nacional, a nivel de la seguridad, a nivel de diferentes ámbitos,
pues los tienen ahí enterrados, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que es una asamblea legislativa que en este último semestre, pues básicamente está esperando que se les termine el plazo, ¿verdad? Ellos no quieren meterse en ningún problema. Como estamos en campaña, los veo evadiendo los temas más importantes con el objetivo de no comprometerse, ¿verdad? Y de no herir ahí susceptibilidades, de no perder votos, ¿verdad? Claro. Ellos quieren ser, digámoslo así, políticamente correctos. Entonces, si sumamos el tema de que andan desorientados a nivel de pensamiento, a nivel de trabajo en la Asamblea Legislativa, y por otra parte, estamos a 3 meses de las elecciones nacionales, yo diría que la mayoría de proyectos más importantes se van a quedar para el próximo bloque legislativo, ¿verdad? Y ahí es donde vamos a entrar nosotros con fuerza, promoviendo que este tipo de iniciativas caminen y dejando de hablar de tantas tonterías que se hablan ahí en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? A mí, sinceramente, me enferma ver ciertos proyectos de ley que se están trabajando. Hace apenas 2 días leí una noticia donde se dictaminó un proyecto afirmativamente con votación 7-2 que penaliza o pretende penalizar el que la gente se quite el condón cuando está teniendo relaciones sexuales. Y hay toda una discusión ahí prácticamente sin sentido, nadie sabe cómo van a categorizar eso, incluso están metiendo penas equivalentes a las penas de una violación o de delitos graves, de verdad graves, ¿verdad? Entonces, uno se pone a pensar, qué hace el legislador hablando de esas cosas y aprobando sus proyectos, ¿verdad? O sea, ¿qué pasó con el proyecto 22330? ¿Qué han hablado últimamente? ¿Qué están haciendo? ¿Dónde tienen a sus asesores trabajando? El tema de empleo público, ¿verdad? Ahí está pegado, no pasó a más. Entonces, yo sinceramente, bueno, ¿qué esperan para decirle que no al proyecto que le meten penas de cárcel a los vendedores de tiempos, a los chanceros? O sea, hay temas realmente importantes en la Asamblea Legislativa que se deberían estar resolviendo y ellos los tienen enterrados, ¿verdad? Entonces, mi respuesta, Juan Ángel, es que realmente esta Asamblea Legislativa no va a resolver nada importante en los próximos 3 meses. Están esperando que se les acabe el plazo de las diputaciones. No, ya empezó la política. Sí. Ellos lo que quieren ahora es votos, ¿verdad? No van a querer perder ningún sector y de ahí nos tocará al siguiente grupo de diputados resolverlo. Bueno, Johan, vamos a ir a nuestro segmento de redes sociales. En nuestro segmento podemos escuchar algunos comentarios o algunas preguntas de personas que han estado pendientes de la conversación. Les recuerdo que tenemos nuestro canal de YouTube. Ahí hablemos de seguridad con ACES. Ahí hay un montón de temas en el área de seguridad, seguridad tecnológica, delitos informáticos, seguridad en la cadena de logística, armas de fuego, lo que hemos hablado hoy con don Johan, seguridad privada. Bueno, ahí hay una fuente importantísima de información, nuestro canal de YouTube con especialistas en el área de la seguridad, tanto a nivel nacional como internacional. Los invitamos a que se suscriba a nuestro canal y le dé ahí a la campanita de notificaciones para que esté al tanto de todo lo que podemos subir a nuestro canal de YouTube. Les recuerdo que tenemos nuestro podcast, rss.com. Ahí usted puede también escuchar los programas que hemos realizado durante todo este tiempo en esta modalidad de podcast. Compártalos, vuelvan a escuchar. Hay temas de muchísimo interés en temas de seguridad. Lo que estamos hablando el día de hoy, la seguridad es un pilar fundamental para el desarrollo económico y social de cualquier país y no va a ser un punto que se va a quedar de lado en este tiempo de campañas políticas. Así que tenemos que conocer también para oír buenas propuestas en materia de seguridad. rss.com es la plataforma de podcast. También tenemos nuestro Facebook. Hablemos de seguridad con ACES, el Facebook de nuestro programa y también el Facebook de la radio, no podría faltar. Y nuestro número de WhatsApp, 7275-0571, 7275-0571 es el número de WhatsApp, también para consultas y comentarios. Vamos a ver rápidamente, aquí tenemos mensajes. Bueno, vamos a mandarle un fuerte abrazo a don Víctor Chinchilla, que nos dice... un excelente programa, siempre en sintonía. También nos manda un mensaje Michael Carballo.
Nos dice, excelente el tema del expediente 22.330, eso va a quedar para la nueva legislatura sobre esta regulación de servicios de seguridad privada, también mencionando sobre lo que ya hemos conversado. También tenemos un mensaje para Miguel Ángel Cortés, nos dice, las empresas de seguridad privada en este tiempo de pandemia dejaron un claro ejemplo de una reactivación económica, ellos le dieron trabajo a muchas personas que quedaron desempleados. Don Johan, yo creo que eso es un comentario importantísimo para ir dando cierre. Así es, y es lo que yo le decía, ¿verdad? Es un tema no solo de seguridad, es un tema económico. No estamos como país para darnos el lujo de decirle a una empresa no contrate más, no paguen más salarios. Realmente necesitamos a la gente trabajando. Las empresas de seguridad, además, como le decía, pagan buenos salarios. Son empresas digamos, que tratan bien a sus funcionarios, entendiendo que es una labor que es compleja, ¿verdad? Que tiene su nivel de preparación y requiere cierto conocimiento para ejercerla. Entonces, me parece que en un momento de pandemia, no, en un momento de crisis económica, ¿verdad? Donde gran cantidad de negocios han quebrado, donde el nivel de desempleo es altísimo, este expediente 22.330 es importante discutirlo con ese espíritu, ¿verdad? De ver cómo hacemos para que en la medida de lo posible podamos extender al máximo la capacidad que tienen estas empresas de contratar personas y de ofrecer servicios de buena calidad que el mercado está demandando y que se van a seguir pagando, ¿verdad? Entonces, totalmente de acuerdo con el comentario. Don Johan, ya con esto finalizamos. El último mensaje para todas las personas que lo han escuchado, que están inmersos tanto en el área de seguridad, oficiales que trabajan en seguridad, empresarios, un último mensaje de su parte. Así como tenemos una postura totalmente clara y definida en el tema de seguridad, en el tema de portación de armas, en el tema de la regulación de empresas de seguridad, también tenemos una postura clara y definida en todos los ámbitos de la sociedad. Somos un partido que tiene una hoja de ruta totalmente construida a partir de los principios liberales clásicos, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad privada, y estamos proponiéndole al país reformas estructurales que básicamente le quiten poderes, funciones y recursos al gobierno y se los entreguen al ciudadano. Como liberales nos parece que el progreso debería estar en manos de la gente, no en manos del gobierno. El gobierno debería dedicarse a hacer bien lo que le toca, seguridad, justicia, infraestructura, y el resto debería estar en manos del ciudadano, de las empresas, del individuo, para que la gente construya su propio progreso. Queremos bajar la tasa tributaria a través de una reforma fiscal que pase a un impuesto único, universal y uniforme para todas las empresas de todos los sectores, como han hecho otros países de manera exitosa. Y queremos básicamente que la gente tenga la posibilidad de ejercer sus derechos a plenitud, que el Estado no sea un estorbo, que el Estado no impida que las personas puedan ejercer esos derechos que en nuestra concepción liberal son naturales, al ser humano, son inherentes al ser humano y no deberían ser violentados por nadie, mucho menos por un gobierno, ¿verdad? Entonces, yo les pido que con esta comunicación que les estoy haciendo, sincera, busquen más información, ¿verdad? Que entren a www.yomeuno.cr, dejen sus datos para que les llegue información al correo para nosotros poder contactarlos. Ayúdenos a ser nuestros embajadores también de este proyecto en diferentes pueblos, comunidades, con sus compañeros de trabajo, en los diferentes círculos de influencia que tienen. Nosotros no hacemos postelectoral, tampoco somos políticamente correctos, y hay cosas que decimos que nos hacen perder votos, pero hay que decirlo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido estamos trabajando de una manera muy transparente. Sabemos que no vamos a barrer en elecciones nacionales, ni que vamos a ser quizás los más votados, pero sí necesitamos que una cantidad suficiente de costarricenses se comprometa con este proyecto, nos dé el voto para poder ir a la Asamblea Legislativa a impulsar estas reformas. Entonces, yo les agradezco mucho a ustedes el espacio, agradezco a la gente que nos escuchó, también a la que vea esta transmisión en diferido, y espero que me puedan contactar. Mi número es el 8585-7985. Ahí me pueden escribir al WhatsApp y con mucho gusto profundizamos sobre este tema o coordinamos alguna reunión o lo que sea que podamos hacer, ¿verdad? Para poder aumentar las posibilidades de tener éxito de cara al año próximo. Don Johan, de verdad, muchísimas gracias. Don Johan Quesada, del Partido Unión Liberal.
Primer lugar, candidato por Alajuela. Ya ustedes escucharon sus propuestas, su pensamiento, su línea de trabajo que tendría de llegar si puede llegar a la Asamblea Legislativa, si llega a ser diputado. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Gracias nuevamente a don Johan y a partir de este momento la invitación para nuestro próximo programa. Nuestro próximo programa es presentado por K9 Internacional es la empresa de seguridad de las grandes marcas. Más de 27 años de construir una corporación sólida y estable que protege al cliente con un servicio destacable las 24 horas del día. A las empresas más importantes y exigentes de Costa Rica son K9. Lo más valioso que tenemos en K9 son nuestros oficiales de seguridad que dan todo día a día en sus puestos de trabajo. Búscanos en Facebook como K9 Internacional. Cuando llegamos a Costa Rica en el año 2000, innovamos instalando la mejor alarma monitoreada. Hoy rompemos la barrera de la tecnología con ADT Smart Security. Implementamos una nueva y moderna interfaz que facilitará el proceso de vigilancia y control total de tu hogar o negocio desde nuestra aplicación. Seguridad interactiva, monitoreo de video HD, automatización inteligente. Atrévete a dar el siguiente paso. Llámanos al 2295-6500 o visítanos en www.adt.co.cr. ADT, protege tu mundo. Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presentó Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad. Con ACES.